buenas, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy nos vamos a dedicar a los dos problemas, las dos dudas que nos han hecho llegar a través de Classroom. Empezaremos con matemáticas y acabaremos con química, pero de selectividad, es decir, explicaremos el problema y también intentaremos dar algunas pautas para intentar ayudar tanto a los alumnos que nos han hecho llegar a las dudas como al resto de los alumnos que nos estén viendo. Y en nuestra sesión de avances tecnológicos, hoy yo os dije que hablaría del cambio climático y cómo está afectando ya a las estaciones del año. Ahora sí comenzamos con el programa. Bueno, comenzamos con un problema de matemáticas, en este caso es un problema de selectividad del año 2021, es un reserva, ¿vale? Y nos ha hecho llegar un alumno que lo explicáramos, ¿vale? Ahí tienes el enunciado para que lo vierais también. Lo voy leyendo, te dice calcula A, B, C y D, sabiendo que la gráfica va desde RTR, es decir, que es continua en todo su dominio, definida por vale. Si tiene un punto de inflexión, vamos a ir poniendo aquí, punto de inflexión en el 0,4. Y de su recta normal en el punto 1,8 es paralela al eje de coordenadas, ¿vale? Ahora diremos lo que es eso. Básicamente ahí tiene que estar las 4 condiciones porque tenemos 4 incógnitas que tenemos que calcular, ¿vale? Vamos a ir viéndolas, ¿vale? Yo siempre aconsejo, primero como vamos a tener que hacer la derivada, incluso la segunda derivada, hacerlo primero. Es decir, hacemos la derivada de esto, tanto la A como la B como la C son números, ¿vale? Si son coeficientes, que a la hora de derivar sería 3ax cuadrado más 2bx y aquí me comí yo una x más c. Y ahora hacemos la segunda derivada porque también nos va a hacer falta para el punto de inflexión. Luego sería 6ax más 2b, ¿vale? Vale, una vez que tenemos ya las derivadas, vamos aplicando condiciones. ¿Cuál es la primera condición que nos daba el enunciado? Un punto de inflexión en 0,4. Vale, voy a poner aquí un 1 de la primera condición. ¿Qué significa un punto de inflexión? Que la segunda derivada en 0 tiene que ser 0, ¿vale? Para que sea la condición de punto de inflexión. Es decir, que la segunda derivada en 0 tiene que valer 0. Aquí si sustituimos la x por 0 me va a quedar 2b. Y ya prácticamente tendríamos el valor de la b calculado, ¿vale? ¿Cuál es la otra condición dentro de lo primero que nos dicen? Que pasa por el punto 0,4, es decir, nos da el punto, aunque sea el punto de inflexión x igual a 0, nos dice que el punto es 0,4, es decir, que la función cuando la x vale 0, sí, 0, 0, 0, es decir, obtendríamos el valor de la d. Perdón, esto hay que igualarlo a 4, que se me ha olvidado, y la d valdría 4. Y de aquí hemos sacado que la b vale 0. Es decir, igual a 4 porque es el punto 0, 4, ¿vale? Vale, aquí nos habla de la recta normal. La recta normal, os recuerdo, que tiene esta forma, es como la recta tangente, pero aquí la pendiente es 1 partido la derivada, ¿vale? Y este es el valor de la y en ese punto, que en este caso sería 8, ¿vale? ¿Qué significa que la recta normal sea paralela al eje de coordenadas? Es decir, que no tiene pendiente, es una línea así, ¿vale? ¿Qué implica eso? Que la derivada primera en 1, porque estamos aquí, tiene que valer 0.
Es decir, si sustituimos aquí, nos va a quedar 3A, la B es 0, por lo tanto ya no la pongo, y la C que no la tengo todavía. Vale. ¿Cuál es la otra condición? Que pasa por el punto 1, 8, ¿vale? Es decir, que la función 1 vale 8. Así que en este caso sería A, esto es 0, porque la B es 0, esto sería más C, y la D que hemos calculado antes que valía 4, ¿vale? Vale, si os fijáis aquí tengo un pequeño sistema de ecuaciones, donde nos va a quedar 4 igual a A más C, lo que he hecho es pasar vaya restando, y este de aquí podemos decir perfectamente que la C vale menos 3A. Si la C vale menos 3A, a sustituirla aquí, es decir, que la A vale 2. Y si la A vale 2, la C tiene que valer menos 6. ¿Vale? Fijaos que lo que yo he hecho es poner las condiciones que me dicen, hemos hecho las derivadas y ahora vamos aplicando cada una de las condiciones, es decir, que pase por el ser que la segunda derivada valga 0 en 0, condición de punto de inflexión, que pase por el punto 0,4, la recta normal que tiene esta fórmula, la única condición que nos dice aquí es que su pendiente, en este caso el valor de la derivada en 1, tiene que valer 0, ¿vale? Es decir, porque es paralela al eje de coordenadas, ¿vale? Y ya lo que vamos es sustituyendo y vamos sacando cada uno de los valores que nos dicen, ¿vale? Bueno, hasta aquí el problema de hoy. Estaba repasando por si se me había olvidado algo, están todos los valores calculados. Y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. El otro día hablamos de las estaciones del año, esa máquina tan perfecta que tenemos en el sistema solar, que os recuerdo que las estaciones duraban 4 meses, que cuando era invierno las noches ganaban a los días, había más horas nocturnas que de diurnas. Cuando llegaba el verano había más horas de día que de noche, por lo tanto era más caluroso, también debido a la inclinación. Es decir, la Tierra y el Sol, digamos que forman una máquina perfecta que hace que la vida de la Tierra hasta hoy haya sido perfecta, es decir, sus 4 estaciones, hemos tenido bien las estaciones, los cultivos se han ido cultivando porque ha habido estaciones, momentos en los que se podía plantar, momentos de regadío, es decir, digamos que la vida hasta ahora digamos que ha sido perfecta gracias a esa máquina perfecta que formaba la Tierra y el Sol, que ha hecho posible la vida humana. Pero todos estamos oyendo últimamente mucho sobre el cambio climático. Cuando yo era chico se hablaba mucho del efecto invernadero, la capa de ozono, todo está relacionado. Y básicamente es que, como a mí me gusta hablar y soy de esos partidarios de que la Tierra forma ciclos, ¿vale? Porque ya hemos hablado y hemos oído hablar de cuando era la edad de hielo, hemos oído hablar de otra edad de hielo que fue la Edad Media. Es decir, digamos que la Tierra ha tenido sus propios ciclos donde se ha tenido que regenerar, y eso es porque la Tierra es una máquina, el clima igual, es decir, todos son ciclos como eran las estaciones hasta ahora de las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué es lo que pasa? Que el calentamiento global, lo que se llama cambio climático, está provocando que las estaciones ya no eran lo que eran. Estamos viendo que hay mayores sequías, que por ejemplo cada vez los veranos son más calurosos, los inviernos no son tan fríos como antes. Un ejemplo de todos estos cambios que está teniendo la Tierra, por ejemplo, lo hemos oído hablar muchas veces, y es las abejas, es decir, cada vez hay menos abejas en la Tierra, y eso se debe a que cada vez la estación de la primavera está durando menos, y también debido a la sequía no hay polen, es decir, que las abejas, cada vez las colonias de abejas van disminuyendo, es decir, es uno de los efectos que está teniendo este cambio climático. ¿Y este cambio climático a qué se debe? Como ya digo, la Tierra por sí sola tiene sus propios climas, sus propios cambios, su propio ciclo, pero nosotros estamos acelerando el proceso, estamos
calentando la Tierra. Es decir, desde el año 1950 que se empezó a investigar por qué cuando comenzaba el verano cada vez era más caluroso o por qué cada vez el verano entraba antes. Es decir, estamos hablando del año 1950, donde ya se empezaron a ver los primeros efectos de este calentamiento global, ¿vale? Desde el año 1950 hasta el día de hoy, podemos decir, por ejemplo, que el verano ha pasado de unos 78 días a unos 95 días, es decir, que cada vez la estación del verano, no el ciclo que forma la Tierra con el Sol de esos 4 meses, sino aquí la Tierra la sensación que tenemos de calor o pensamos que es que el verano está durando un mes más. Es eso, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que hablamos el otro día de las 4 veces que se dividía la órbita de la Tierra, ¿vale? Es decir, es lo que sentimos aquí en la Tierra. Es decir, os lo voy a repetir, ha pasado de 78 días a 95 días del año 1950 hasta la actualidad. A algunos parecerá que es poco, que a lo mejor desde el punto de vista no es poco y no es para que para que sigamos emitiendo dióxido de carbono, porque por ejemplo el invierno, aunque sí es verdad que ha pasado de 75 días a 72, es decir, prácticamente hemos perdido 3 días de invierno, sabemos que los inviernos cada vez son más calurosos o más cálidos y cada vez llueve menos en invierno. Lo de que siempre hemos escuchado en abril, aguas mil, lo mismo ya no va a ser en abril, será en mayo, puede que sea en junio. Es decir, que cada vez estamos viendo que esos fenómenos atmosféricos que se daban en una determinada estación del año, ahora se producen de forma aleatoria y cada vez más brusco. Iremos poco a poco avanzando cada vez iremos a un proceso más desértico y con menos agua, y lloverán tormentas, como estamos viendo, torrenciales, tendremos agua, volveremos a la sequía y así irá. ¿Cuál es la única forma de parar esto? ¿Qué está provocando esto? Pues todo el mundo lo sabemos, las emisiones de dióxido de carbono y de metano. Por eso, como ya he dicho en muchos programas anteriores, la Unión Europea se ha marcado un programa para hacer una descarbonización de Europa, porque si no empezamos ya y frenamos todo lo que estamos provocando en la Tierra, ahora estamos en un punto de inflexión que si no cambiamos iremos a peor y iremos cada vez acelerando más el proceso de la Tierra, y lo que vamos a provocar es que nos cargaremos la biodiversidad de la Tierra, cada vez la Tierra será más cálida y, según hay estudios, que en el año 2100 el verano podría durar hasta 8 meses, mientras que el invierno duraría solamente 2 y los otros 2 meses restantes serían la primavera y el otoño. Es decir, si eso ocurre sería prácticamente cargarnos casi parte de la vida del planeta, y eso a su vez, ¿con qué consecuencias puede traer? Lo que ya sabemos, la Antártida se irá poco a poco descongelando, y los océanos, que el problema más grave no es que al hielo derretirse aumente los océanos, sino el problema grave va a venir cuando se paren las corrientes marinas que vienen desde el Polo Norte hasta el Ecuador y vuelva a subir hasta el Polo Norte. Es decir, lo que hace es enfriar esa corriente fría que viene. Cuando esas corrientes paren, pues subirá el nivel del mar, subirá el nivel del agua y volveremos a una situación que será insostenible tanto por el calor, como ya te digo, por las condiciones extremas a las que nos veremos sometidos. Temperaturas muy extremas, temperaturas muy frías de repente cuando llegue el invierno, lluvias torrenciales, sequía al máximo. Es decir, estamos hablando del año 2100. Quedan 80 años, diréis algunos, no lo veremos, pero hay que dejarle este planeta a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que lo vean en las mismas condiciones que lo hemos visto nosotros. Aunque la Tierra siga su proceso natural, lo que tenemos que evitar es que aceleremos ese proceso y nuestros hijos se vean abocados a unas situaciones muy, muy extremas de vivir y que la vida de la Tierra sea insostenible. Ya digo, el problema principal verá cuando se derritan los polos, se paren las corrientes marinas y cambie completamente el clima de la Tierra, aumente los océanos, las estaciones pasarán prácticamente, como ya he dicho, a 8 meses de verano y a 2 de invierno, y el resto será una especie de primavera-otoño también cálida. Es decir, no esperéis que esos 2 meses serán fríos. Es decir, que si queremos frenar eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues todos podemos aportar nuestro granito de arena, como consumir menos energía, los próximos coches que nos compremos que sean coches eléctricos,
y también a una forma de abastecernos eléctricamente sostenible con energías renovables, como puede ser placas solares, energía eólica. Es decir, tenemos que desde ya poner freno a las emisiones de dióxido de carbono y metano que se están cargando el clima de la Tierra, las estaciones del año, y eso también, como está pasando con las abejas, pasarán con muchas especies que están viendo cómo antiguamente migraban en una serie del año y ahora están prácticamente perdidas, es decir, emigran un mes después, vuelven 2 meses después, es decir, hasta las aves están perdidas, es decir, tenemos que evitar todo esto y para eso la única forma es poner freno a las emisiones de los gases. Y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. Bueno, ahora seguimos con un problema de química, también de selectividad, ¿vale? Los problemas de química, antes en matemática también se me ha olvidado, tenéis que leerlo muy bien, anotar todos los datos que os dan, y en química sobre todo, en los problemas como este tenéis que leer muy bien, porque hay datos que están dentro del enunciado que hay que saberlo interpretar. Ahí tenéis el enunciado, yo por si acaso también lo leo. Dice, dada la reacción de disociación del tetraóxido de nitrógeno, gaseoso, eso es importante, ¿vale? Me da la doble flecha, es decir, que estamos en equilibrio. Se forma el dióxido de nitrógeno, ¿vale? Me dan la constante K sub P, que os recuerdo que es la constante de los gases, ¿vale? La constante de equilibrio para gases. En este caso es 2,49 a 60 grados, ¿vale? El apartado A dice, sabiendo la presión total del equilibrio, que es una atmósfera, es decir, la presión total es una atmósfera, calcule el grado de disociación. En el momento que aparezca en selectividad grado de disociación, yo os recomiendo que lo hagáis con la alfa, es decir, que no lo hagáis con la X ni con moles, es decir, que lo hagáis con concentraciones y con la alfa, porque si no os vais a liar más y el cálculo después se complica más, ¿vale? Entonces, en el momento que aparezca grado de disociación, ya sea para calcularlo porque nos lo den, lo hacemos con la alfa. Ahí está el truco de estos problemas, ¿vale? No lo hagáis con la X y después intentéis calcular la alfa, ¿vale? Porque es más lioso, ¿vale? Es decir, hacerlo directamente con la alfa, que es más sencillo. Vale, grado de disociación a esa temperatura y las presiones parciales de cada una de las especies del equilibrio, es decir, las presiones parciales de estos elementos, ¿vale? Vale, antes de hacer nada, vamos a hacer la tablita de equilibrio. Inicialmente, ¿qué es lo que teníamos? La concentración de este, que algunos diréis, no me la dan. Bueno, no me la dan, pero había. Si no, no se puede hacer la reacción. En el equilibrio, habrá de este elemento lo que había inicialmente, menos lo que se consume, ¿vale? Y de este, evidentemente, solo exclusivamente lo que aquí se pierde, lo que aquí se gana. Ojito que pone aquí un 2, porque tenemos ese coeficiente ahí, ¿vale? Vale, esta sería la tablita del equilibrio. Vale. Antes de poner la fórmula, voy a explicar las presiones parciales que nos la piden, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a hacer los moles totales del equilibrio. No lo podemos calcular, pero vamos a ver cómo se queda la relación entre estos dos, ¿vale? ¿Vale? Me quedaría esto y a su vez, perdón, esto es un por. Esos serían los moles totales del equilibrio, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque para las presiones parciales me van a hacer falta. Y vais a ver por qué. Por ejemplo, la presión parcial de este elemento será su fracción molar por la presión total que nos daba. ¿Vale? Dicho de otra forma, la fracción molar no es más que los moles que tiene el equilibrio. Voy a sacar factor común, como aquí he hecho. Fijaos que se me va la concentración inicial. ¿Veis cómo no hacía falta? Es que muchas veces os liáis a buscar dónde está, cómo lo calculamos,
pongo la masa molecular, no, si no me lo dan, ponemos la fórmula y seguramente se irá. Y aquí irá la presión total, ¿vale? Y así, vamos, ya simplemente todavía no tenemos la alfa, es decir, no podemos calcular la presión parcial. La dejamos indicar y ahora vamos a hacer la del otro elemento. Igual a fracción molar por la presión total. Ahora aquí serían los moles que tengo en el equilibrio, sería esto, partido los moles totales. Se me vuelve la concentración inicial, es decir, no me hace falta, por la presión total, ¿vale? Esas serían las presiones parciales. De momento no puedo calcularla porque no tengo la alfa. ¿Cómo la calculo? Utilizo la K sub P. ¿Vale? La K sub P sería la presión parcial del dióxido de nitrógeno, que es los productos, aquí, perdón, no se nos olvide, todo esto iría al cuadrado, también la presión total iría al cuadrado porque está aquí un 2, ¿vale? Que no se os olvide. Y abajo está uno de aquí con uno de aquí, ¿vale? Vale, ¿cómo me queda esto un poquito más bonito? Esto recuerdo que es igual a 2,49. Vale, si ponemos esta división aquí, sería este por este, que quedaría arriba, es decir, que uno de estos se va con este de aquí. Así que la K sub P es importante que simplifique con matemática, ¿vale? Porque si no, a la hora de hacer estos líos, como ya sabéis, eso sería 4 alfa al cuadrado ¿vale? Incluso aquí, como una identidad notable, podéis poner 1 menos alfa al cuadrado, ¿vale? Este que está aquí dividiendo pasaría aquí multiplicando y ya nos quedaría la ecuación de segundo grado. Yo la resuelto para ir un poco más rápido y me sale aproximadamente 0,62. Es decir, que un 62% es lo que se ha disociado, ¿vale? Os recuerdo que este pasaría aquí multiplicando, sería 1 por esto por esto, me llevo la alfa al cuadrado para allá y lo resuelvo, ¿vale? Si vais simplificando de primera hora es mejor, ¿vale? Vale, este es el apartado A. El apartado B determina el valor de la K sub C. Eso es muy sencillito, ¿vale? El apartado B, la K sub C será igual a la K sub P RT menos el incremento de moles. Y si es al revés, es la K sub P lo que vamos a calcular, esto sería positivo, ¿vale? ¿Cómo calculo el incremento de moles? Sería 2 menos 1, 1, ¿vale? Pues los dos son gaseosos, ¿vale? Si yo no me equivoco, al meter los datos, la K sub C me queda aproximadamente 0,091, ¿vale? Os recuerdo la constante de los gases 0,82, de este modo no da el problema. Y la temperatura hay que pasarla a Kelvin, que sería sumándole 273, ¿vale? Y os recuerdo que los moles simplemente es restar, ¿vale? Sería 2 menos 1, ¿vale? Hasta aquí el problema de química. Como veis, hay que ser un poquito ordenado, ¿vale? Vamos poniendo, tenéis que, yo no lo he escrito, calculamos los moles totales. Las presiones parciales serían esta expresión. Lo introducimos en la K sub P, que sería así, ¿vale? Ya calculamos la alfa y después metemos esta formulita para calcular la K sub C, ¿vale? Pequeños consejos de selectividad, que os organicéis muy bien, ¿vale? Organicéis muy bien los temas, ¿vale? Que sepáis muy bien lo que, por ejemplo, en matemáticas y en química se os dé bien, que sepáis escoger muy bien los problemas, leerlos muy bien. Hay tiempo de sobra para hacer los ejercicios, ¿vale? Es 1 hora y media, como siempre digo, 1 hora para hacer y media hora para leer y revisar, ¿vale? Es muy importante que leáis muy bien los problemas, que pongáis muy bien los datos, tanto en matemática como en física, como en química. Es muy importante que sepáis leer, poner bien los datos y vayáis sacando, cada fórmula que vayáis sacando la vais explicando el por qué la usáis. Espero que os vaya bien y hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.